queridos medievales. Hoy comenzaré a contarles la historia de la muerte, creencias y rituales funerarios y cómo se fueron desarrollando en la Edad Media. La muerte es un momento ineludible en la vida de toda persona. Esta afirmación es a la vez obvia y muy profunda. Obvia porque todos los humanos sabemos que un día será nuestro último día. Y profunda, sin embargo, porque cualquier reflexión sobre la muerte desafía los límites del lenguaje y la imaginación humanos. En muchos aspectos, el sentido de la vida depende de las creencias con respecto a la muerte. Esto vale tanto para las culturas más primitivas y tradicionales como para las actuales sociedades urbanas e industriales. La muerte también es paradójica. La persona es quien muere, pero la muerte es, sobre todo, una experiencia colectiva. Por decirlo de otra manera, el muerto es el único que no puede experimentar la muerte. Los vivos con sus lágrimas, su pena, su luto y sus ceremonias son quienes la viven en comunidad o en soledad. Biológica o fisiológicamente, la muerte siempre ha sido idéntica. La manera como se apagaron las células de los faraones egipcios es idéntica a la de un primitivo cromañón o un ciudadano actual, pero ese es el único parecido, porque morir también es un hecho cultural e histórico. Así, a lo largo de los siglos y en cada una de las civilizaciones y culturas que han existido en el planeta Tierra, los seres humanos se han preparado para morir y han experimentado la muerte ajena de formas muy distintas. Por esa razón, es un anacronismo y un error fatal el tratar de juzgar a partir de nuestros propios valores, costumbres y creencias el concepto de la muerte de una cultura ajena o de una civilización del pasado. Una vez que el ser humano acepta que la muerte es un hecho ineludible, le queda la opción de derrotarla. A lo largo de la historia, los seres humanos han utilizado dos estrategias para tratar de derrotar a ese enemigo invencible: la fe y la ciencia. A través de los mitos, las creencias, las ceremonias o la imaginación, las culturas han vencido a la muerte de distintas maneras. La creencia en el más allá, la fe en la reencarnación, el mito del eterno retorno, el culto a los antepasados, la existencia del paraíso y el infierno, el espiritismo y otras. Los ritos funerarios representados por los seres humanos son un intento de dar sentido al sinsentido de la muerte. De esta manera, desde la prehistoria, los humanos realizamos ceremonias para despedirnos del muerto y prepararle el camino hacia su nueva morada y su distinta forma de vida. En los pueblos germánicos, el hogar de los muertos es conocido como Hel, lugar oculto. Era un lugar subterráneo, frío y oscuro. Para llegar hasta ese inframundo había que realizar un largo viaje marítimo lleno de trampas, monstruos y demonios. Los rituales funerarios eran muy importantes. Si el cuerpo se incineraba, como mandaba la tradición, su alma se volvía ligera y podía superar sin problemas el viaje. En el Hel, las almas de los muertos llevaban una vida similar a la de la tierra. No había buenos ni malos y tampoco eran torturados por dioses implacables y vengativos. El Valhalla era el paraíso de los germanos caídos en el campo de batalla, los Einherjar, construido por Odín en Asgard. Este paraíso guerrero era enorme, tenía más de 500 puertas, cada una lo suficientemente ancha como para que pasaran 800 hombres marchando hombro con hombro. Una vez en el Valhalla, los Einherjar eran curados milagrosamente de sus heridas y podían disfrutar indefinidamente de banquetes, luchas y de la compañía de las valquirias. Pero no era así en otras culturas medievales. El más allá en el cristianismo. El cristianismo es una religión inquieta que aspira a la perfección. Poco a poco, desde sus orígenes hasta la actualidad, los doctores de la Iglesia han ido elaborando sus ideas sobre el futuro de las almas tras la muerte. Así, el más allá cristiano de los evangelios de los apóstoles
tiene poco que ver con las innovaciones de los concilios de la Edad Media o con las ideas vigentes actualmente en el seno de las distintas ramas del cristianismo. Como la religión egipcia o la zoroástrica, el cristianismo cree en la existencia de un cielo y un infierno. A su muerte, las almas de los difuntos son juzgadas, los justos van al cielo y los pecadores al infierno. Sin embargo, los padres de la Iglesia no se han puesto de acuerdo en una cosa. ¿Cuándo van los justos al cielo y los pecadores al infierno? ¿Antes o después del Apocalipsis? Para los primeros cristianos, los pecadores y los justos esperaban como dormidos la llegada de las trompetas del Apocalipsis para ser juzgados e ir a parar al reino de Satanás o entrar en el reino de los cielos y contemplar a Dios. Algo después, la versión más popular situaba en la Edad Media el juicio en el lecho de muerte del difunto. Allí se reúne el tribunal formado por ángeles divinos y ángeles infernales. Se leen las buenas y las malas acciones y se decide dónde va el alma del difunto. Las visiones del infierno de los cristianos pecadores eran algo así, como que los blasfemos estaban colgados de la lengua y bajo ellos había un fuego que ardía y los atormentaba. Las adúlteras estaban colgadas de la cabellera por encima de la lava ardiente. Los adúlteros acababan de los pies con la cabeza dentro del fango. Los asesinos y sus cómplices están arrojados a un lugar estrecho, lleno de los peores reptiles. Eran terriblemente castigados por bestias y se retorcían en medio del tormento. Las almas de las víctimas los miraban y decían: «¡Oh Dios, tú eres justo!». Muy cerca había otro lugar estrecho por donde emanaban el pus y la hediondez. Allí sumergidos gritaban las mujeres y sus abortos. Eran las que habían concebido fuera del matrimonio y habían matado a sus hijos. En la actualidad, para descanso de nosotros los pecadores, la Iglesia Católica ha dejado claro que en el infierno no hay fuego ni huele a azufre. En el Nuevo Testamento no se menciona el purgatorio, aunque siempre estuvo en la mente de los cristianos. No se inauguró hasta el Concilio de Lyon en el siglo XIII y fue totalmente aceptado y descrito en el Concilio de Florencia en el siglo XV. El purgatorio es una sucursal del infierno donde el alma recibe los mismos castigos y tormentos, pero con una gran diferencia: no son eternos. ¿Por qué hacía falta un purgatorio? Los teólogos dieron la siguiente explicación: la mayor parte de los cristianos no eran ni absolutamente buenos ni absolutamente malos, es decir, no iban directamente al cielo y el infierno no era el lugar adecuado para sus almas. Así era necesario un lugar intermedio donde purificarse para ganar el cielo. En ese momento, el Papa Inocencio III en el siglo XII también dejó clara una cosa: las donaciones a la Iglesia acortan el tiempo de estancia en el purgatorio y aceleran la entrada del cielo. La idea del purgatorio señala el inicio de las indulgencias y las bulas papales. Hoy es vuestro día de suerte, amigos medievales, porque seguro nos encontraremos el próximo programa para disfrutar la historia de la muerte en la Edad Media.